¿Estamos al aire? Bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan desde su casa en este tercer día de Celebrando a nuestros polinizadores. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Nos van a hablar sobre murciélagos, sobre mosquitas. Va a estar bastante diversa la tarde. Primero, vamos a tener a la doctora María Cristina McSweeney González. Ella es licenciada en biología y egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó sus estudios de doctorado en ecología animal de la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido. Desde el 2008 es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y actualmente es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mastozoología. Investiga desde hace más de 20 años sobre ecología de vertebrados con especial interés en los murciélagos. Ha participado como responsable y colaboradora de proyectos financiados por la CONABIO, CONACYT, PROMEP, Banco Mundial y entre otros. Ha publicado cerca de 37 artículos científicos en revistas indizadas, 12 capítulos de libros, 12 artículos de divulgación, ha dirigido 8 tesis de licenciatura, una de especialidad, 4 de maestrías y 3 de doctorado. Entonces, los dejamos con la doctora María Cristina. Les pedimos un poco de paciencia si en cualquier caso tenemos fallas técnicas. Muchísimas gracias, María Cristina. Gracias. Gracias, muy amable Paola por la presentación. Estoy intentando compartir pantalla. A ver, nada más me avisan si se ve. Un segundo. ¿Sí? ¿Ya se puede ver? Sí, ya te vemos, ya vemos la pantalla. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Paola, a Carlos, a todos los organizadores por este evento. Estamos celebrando, como ya se dijo y como hemos estado viendo en otros días de esta semana, la Semana de los Polinizadores. Y yo recibí esta amable invitación para hablar de un grupo de polinizadores no tan conocido. Cuando pensamos en polinizadores, lo primero creo que llega a nuestra mente son animales como los que vemos en esta diapositiva, ¿no? Son mariposas de diferentes colores, abejas, colibrís, particularmente es lo que más viene a nuestra mente cuando hablamos de polinizadores, pero muy pocas veces nosotros, el público en general, la sociedad en general, ubica que hay otro grupo de polinizadores que están durante la noche. Dentro de este grupo no solo vamos a hablar, seguramente al rato habrá algunas moscas que nos van a platicar como polinizadoras, quizás algunas nocturnas, pero hay todo un grupo dentro de los polinizadores nocturnos donde hay roedores, marsupiales, polillas, lepidópteros, que tampoco son muy conocidos. Y yo en particular he estado estudiando en los últimos 20 años murciélagos y precisamente el día de hoy voy a hablar de la interacción planta-murciélago y algunas de las investigaciones más notorias en este grupo. ¿Por qué no estamos tan familiarizados con los murciélagos como polinizadores? Porque como podemos ver en este video, la visita dura muy poco, se realizan de forma no tan conspicua, no tan evidente, los colores de los murciélagos en la noche no son tan fáciles de observar y las visitas de ellos duran muy poquitos segundos o si acaso un segundo, ¿no? Entonces, en términos generales, la población humana, la sociedad, no está tan familiarizado con ver a un murciélago como un agente polinizador. Cuando uno va a las poblaciones donde hace trabajos, etcétera, y habla de los murciélagos, lo primero que dicen, sí dispersan frutas, comen frutos o toman sangre. Pero cuando uno les pregunta, ¿ustedes han visto a murciélagos polinizando? No, no, nunca la respuesta ha sido positiva. Es decir, es un servicio ecosistémico, vamos a decirlo así, que pasa desapercibido por el público, por la sociedad en general.
Si queremos conocer qué murciélagos interactúan con plantas, qué plantas son las que tienen registro de visitas de murciélagos, pues un trabajo obligado es este de Fleming y colaboradores, ¿no? Esta revisión del 2009 ya tiene unos años, pero es clásica y es un material imprescindible para el estudio de la polinización y murciélagos. Ahí se documenta que finalmente los polinizadores murciélagos tanto ocurren en el neotrópico, en el continente americano, como en el paleotrópico, en África, en Asia, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más cuáles son las diferencias entre los grandes grupos, vamos a llamarle así, de polinizadores del viejo continente comparado con América, ¿no? Pero lo que podemos ver es que derivado de este análisis, de esta revisión, 58 familias hasta esos entonces se habían detectado siendo polinizadas por murciélagos, pero la mayoría son familias botánicas del neotrópico de América. Eh, Cerca, digo, este número obviamente va a haber cambiado porque ya han pasado muchos años de estos trabajos, pero entre 800 y 1000 especies de plantas se estima que los murciélagos polinizan. Cada vez se conoce más con la tecnología, con las cámaras más sofisticadas que ahora tenemos, con el abaratamiento, vamos a decirle así, de algunos componentes que nos permiten estudiar las interacciones planta-animal. Pero las familias más conocidas o que tienen más especies polinizadas por murciélagos, algunas de estas están en esta lista, las cactáceas, vignonáceas, bombacáceas, agaves, ¿no? Y en términos generales, cuando hablamos de plantas polinizadas por murciélagos en el neotrópico, generalmente estamos hablando de arbustos o de lianas. Ese es en términos de la forma de vida, son mayormente no árboles, sino más bien arbustos o lianas, los polinizados por murciélagos. Eh, Cullen Heiselman, la segunda autora del artículo que acabo de presentar anteriormente, ha lanzado este sitio de interacciones que precisamente lo que busca es seguir documentando estas interacciones planta-animal. Sin embargo, bueno, esta página ya está documentando muchas otras interacciones. Entonces, aquellos interesados en la interacción murciélago-planta o murciélago-depredador, murciélago-planta que dispersa, etcétera, este sitio puede ser de su gran interés. Pero originalmente la idea era un poco seguir documentando la interacción planta polinizada por murciélago, ¿no? Pero este sitio se lo recomiendo mucho. Cuando hablamos de las especializaciones o las grandes diferencias entre el neotrópico y paleotrópico, básicamente lo que tenemos es esto. En la parte neotropical o en América, las plantas que son polinizadas por murciélagos y colibríes, es decir, los polinizadores, tienden a ser pequeños, de muy poco peso y tienden a tener una alta especialización. No sé si qué tan familiarizado esté el público, pero realizan lo que se llama el vuelo en suspensión. Como estamos más acostumbrados a verlo en el colibrí, que se mantiene cerca de la flor, volando de una manera muy ágil, muy rápida. Bueno, este es el vuelo en suspensión y también lo hacen los murciélagos, particularmente en el neotrópico. Mientras que en África lo que tenemos son polinizadores más grandes, más pesados. Las aves tienden a ser un poquito más especialistas, pero los murciélagos más generalistas. Es decir, no tienen adaptaciones tan detalladas como las que vamos a ver ahorita en cuanto a la polinización. Y ya si hablamos de Oceanía, de Asia, estamos hablando de polinizadores muy grandes que no realizan el vuelo de suspensión y que son muy generalistas, tanto aves como murciélagos. Vemos ahí el gran tamaño que tienen. Eso también nos dice que las plantas tienen que tener una robustez para poder soportar un polinizador tan pesado, tan grande, que la visita y se cuelga o que se posa, ¿no?, sobre la planta para ser polinizada. En el neotrópico, prácticamente dos familias han sido las registradas como polinizadores. La filostómide, que tiene murciélagos especializados, como vamos a ver hoy casi en toda la charla, hay unos cuantos que son omnívoros y que también le pueden entrar a la polinización. Y hace unos años se descubrió esta especie de la familia Vespertilionido, Anthrozoos pallidus, que está aquí a la derecha en la diapositiva, aquí este murciélago orejón, que no es un murciélago especialista, es más bien oportunista o facultativo en su consumo por el polen. Aquí tenemos, es una lástima, el video no se podía ver para el oportunista, pero está en YouTube, lo pueden encontrar ahí. Pero sí quiero proyectar este pequeño video donde se muestra
cómo es la visita de un murciélago especialista cuando está cortada la flor. Lo que vemos es el vuelo en suspensión que mantiene este Leptonicteris, que es un murciélago especialista, que aquí lo vemos cubierto con polen, o el hocico alargado, especializado para la visita de flores, mientras que este, que es un murciélago típicamente insectívoro, en Baja California se ha detectado que también visita este cactus columnar y que se alimenta de las flores del cactus, ¿no? Y que incluso puede mantener una gran cantidad de polen, más incluso que la de los murciélagos nectarívoros en algunos lugares, y ser, digamos, que el polinizador principal. Pero este tiene otro comportamiento, este llega y abraza a la flor, como vamos a ver más adelante en algún otro video que a veces hacen también los murciélagos nectarívoros, y abraza a la flor y de esa manera introduce su lengua, que no es tan especializada, no es tan larga como lo tienen los murciélagos nectarívoros, pero que realiza la función de visitante floral y sobre todo de polinizador. En YouTube pueden encontrar más sobre Anthrozoos pallidus, este murciélago no especializado, pero que también a veces realiza la función de polinizador de plantas. En términos generales, cuando hablamos de polinización de plantas, esta figura es también del artículo de Fleming, lo que vemos es que los murciélagos pequeños del Nuevo Mundo se alimentan de plantas con corolas grandes o digamos que plantas que están en suspensión. Ahorita vamos a ver un poquito más de qué características tienen las plantas visitadas por murciélagos, pero no tienen colores tan brillantes. En cambio, en el viejo mundo, donde hay zorros voladores y que ellos no utilizan tanto la ecolocalización, sino mucho más la visión, tienen ojos muy grandes, como podemos ver aquí en esta foto, las flores tienden a ser muy coloridas, fragantes, etcétera, para poder atraer a los murciélagos que ahí las polinizan. Son plantas un poquito más conspicuas para ellos, ¿no? Eh, es importante que sepamos que en México más o menos hay 12 especies de murciélagos que son nectarívoros, ¿no? Repartidos en 8 géneros. Aquí el único que ha cambiado es Leptonicteris, que es hierbabuena, ahora ya no es curasol, este es el trabajo de Héctor Arita y Santos del Prado y Karina, y básicamente lo que tiene es este listado de especies mexicanas que son las polinizadoras, pero en términos generales lo que vemos es 13 géneros y 32 especies conocidas como polinizadoras, de acuerdo a CIMOS, ¿no? ¿Qué adaptaciones tienen los murciélagos para poder hacer la polinización? Bueno, ya hablamos que particularmente en el neotrópico son livianos, es decir, no son animales muy pesados, con una baja masa promedio de menos de 30 gramos, tienen el rostro alargado, tienen adaptaciones craneales, adaptaciones dentarias, como vamos a ver ahorita. Este es extremadamente, o sea, este es el extremo de la adaptación, ¿no? Es el murciélago especializado en la polinización Musoniteris harrisoni, que tenemos aquí en México, en las costas del Pacífico, en Colima, en Jalisco, y vemos un cráneo completamente adaptado, muy largo, para permitir al murciélago el penetrar a las flores de las que se alimentan, ¿no? Y alimentarse del néctar de estas flores, ¿no? Otra característica que tienen los murciélagos nectarívoros o que visitan más especializadamente las flores es que tienen una dentición reducida, es decir, tienen más espacio entre los incisivos, por ejemplo, para permitir la ingesta de una dieta más líquida. No tienen una necesidad de estar invirtiendo, vamos a decir, energía en generar unos dientes que no les van a servir tanto, ¿no? Si esto además lo comparáramos con algún otro murciélago frugívoro, etcétera, podríamos ver no, las enormes diferencias en términos de la dentición. Es una dentición reducida en los nectarívoros para una ingesta de una dieta más líquida. Y una característica interesantísima es la lengua extensible que tienen. Los murciélagos nectarívoros tienen una lengua muy larga, así como muchas veces vemos a los colibríes, ¿no? Y dependiendo a la tribu a la que pertenezcan, Glossophagiini tienen papilas o los Loncofilini se descubrió hace algunos años que estos tienen unos canales en los costados de la lengua. Y se ha hecho este trabajo muy interesante de Marco Chapka y colaboradores. Marco Chapka es un fanático de los murciélagos nectarívoros, uno de los expertos a nivel mundial
de la interacción planta murciélago nectarívoro y particularmente bromelias, ¿no? Y lo que hizo en este trabajo es demostrar que los loncofilini, la tribu loncofilini, con estos canales laterales en la lengua, son muy adaptados y tienen una, digamos, una especialización más grande para el consumo de néctar, porque lo pueden alcanzar a profundidades más grandes. El vuelo en suspensión se reduce el tiempo de la energía que tiene que tener un murciélago nectarívoro cuando tiene un tipo de lengua así. En los glosofaginos lo que podemos ver son estas papilas, o vamos a decirle como pelitos, que los murciélagos tienen y que cuando introducen la lengua a una corola de la flor, tienen que sacar la lengua para consumir el néctar, volverla a meter para otra vez expandir estas papilas. Ahorita vamos a ver una demostración, vamos a decirlo, ojalá se pueda ver, de esta conducta en una especie que se descubrió, le voy a quitar el sonido, una especie que se descubrió apenas hace algunos relativamente pocos años, que es una especie totalmente, digamos que excéntrica dentro de los murciélagos nectarívoros, totalmente diferente. Y es un murciélago que se llama Anura fistulata y que se descubrió hace algunos años que tiene una de las lenguas, digamos que más larga. Tiene la lengua 1.5 veces el tamaño corporal. Es decir, es una lengua larguísima que necesita tener una cavidad torácica para, digamos que almacenar, enrollar ahí esa lengua tan larga. Aquí podemos ver en el video cómo está proyectando esa lengua tan larga para llegar al néctar de las flores. Y hay alguna flor del género Centropogon que tiene el néctar muy profundo y que solo puede ser polinizada por Anura fistulata. Aquí en este video, por ejemplo, ahorita podemos ver las papilas, cómo funcionan. Claramente lo que estaba yo mencionando es un glosofagino y vean cómo las papilas se extienden, recogen el néctar y regresan a la boca este néctar, ¿no? Son adaptaciones increíbles que tienen los murciélagos y este murciélago increíble por su longitud de lengua es, digo, de llamar la atención. Es de los pocos que tiene, por ejemplo, una flor exclusivamente especializada para este murciélago, ¿no? En términos generales no son tan especializados o las plantas no se especializan tanto, pero esta planta depende de este murciélago para su polinización. Los murciélagos también tienen adaptaciones fisiológicas, no solo morfológicas, también fisiológicas. Tienen una tasa metabólica altísima, muy parecida a los colibríes, donde requieren un gran consumo de plantas, de néctar de las flores, para poder tener digamos que su tasa metabólica cubierta o su demanda energética diaria cubierta. Se han hecho algunas proyecciones, algunos digamos que estimaciones, y por ejemplo, en un murciélago de 11 gramos más o menos se ha visto que, dependiendo obviamente de la flor que sea, pero la de este experimento, que tendría que consumir cerca de 800 flores por noche para poder cubrir su demanda energética. Entonces estamos hablando de los murciélagos nectarívoros dependen de una buena población de plantas sana, con una gran cantidad de flores por noche, y esto también hace que muchas veces visiten diferentes plantas para cubrir su demanda energética, porque no todas las plantas de una determinada especie van a producir tanta cantidad de flores en una sola noche. Entonces visitan diferentes grupos de plantas y muchas veces las plantas colocan el polen en diferentes regiones del cuerpo, ya sea en la cabeza o en las alas o en la parte de la nuca, de manera, digamos, diferencial, para que cuando este murciélago, aunque se vaya a visitar otras flores de otras especies, cuando vuelva a visitar un individuo, perdón, de la misma especie, deposite el polen en el lugar correcto, ¿no? Eso también se ha visto. Tienen un buen sentido del olfato, esto les sirve para encontrar las flores, usan la ecolocalización para ubicar las flores ya una vez, muchas veces cercana a donde ya llegaron al árbol, vamos a decir, o al arbusto. Bueno, utilizan la ecolocalización para poder ubicar dónde está la flor lista para que lo está esperando con el néctar. ¿Por qué? Porque pueden distinguir los volúmenes de néctar que tienen las corolas de las flores. Entonces, un murciélago puede saber si esa flor acaba de ser visitada por otro y no vale la pena que él intente meter su hocico ahí porque no va a tener suficiente néctar. Entonces, con la ecolocalización pueden ellos determinar la cantidad de néctar que la flor tiene y entonces decidir si le entran o no. Pero
También tienen buena visión, algunas flores incluso tienen, digamos que señales UV que los murciélagos pueden detectar, pueden ver, entonces pueden saber dónde está una flor lista para hacer, con el néctar listo, ¿no? Para ofrecérselo. Y sobre todo también se ha probado que los murciélagos nectarívoros tienen una buena memoria espacial, es decir, dónde estaban las flores que ayer había, bueno, tienen esta memoria espacial, se han hecho experimentos que prueban que lo primero, digamos, que usan es su memoria. Suelen ir a donde, al día siguiente, a donde en la noche anterior supieron que había plantas e incluso pueden con la ecolocalización muy probablemente saber cuántas flores va a haber mañana desde la noche de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque las flores van teniendo diferentes desarrollos y pueden ellos ya desde la ecolocalización poder saber si mañana va a haber flores aquí o no, ¿no? Entonces, son sumamente, digamos que adaptados a la visita. Se ha hecho una prueba de entre polinizadores colibríes con murciélago. No hay tantos trabajos, pero este es uno muy interesante que prueba que aunque quizás los colibríes puedan tener o llevarse más polen en su visita a las flores, al menos se hizo con esto se hizo en cautiverio, en condiciones controladas, pero lo que se vio es que aunque el colibrí pueda llevarse, digamos que más polen, muchas veces ese polen se le cae muy fácilmente de las plumas. En cambio, el polen del pelaje de un murciélago es más probable que resista un poquito más los vuelos, digamos que ese trajín de los polinizadores cuando se van de la flor y chocan con otras flores o lo que fuera. Entonces, lo que se vio en este trabajo es que a pesar de que, por ejemplo, no reciba tanto polen, lo puede mantener y llevar a la flor siguiente, digamos que depositar en el estigma de la siguiente flor que va a polinizar de una manera más efectiva en ocasiones que los colibríes. Entonces, eso es muy interesante. ¿Qué otras características tienen las flores? Bueno, tienen antesis nocturna, es decir, abren de noche muchas de ellas. Hay unas que solo abren unas cuantas horas durante la noche o la duración de la noche y hay otras que mantienen incluso varios días la floración o parte de la mañana, por ejemplo, y eso muchas veces les puede asegurar que si no llega un polinizador nocturno, murciélago, a quien estaban esperando, que quizás durante el día lo pueda visitar algún otro polinizador como una abeja o un colibrí. Pero las plantas especializadas en murciélagos tienen una antesis o una apertura, vamos a decirle así, nocturna. Tienen una floración extendida. ¿Por qué? Porque les conviene, obviamente, estar atrayendo a los murciélagos por un buen rato para poder polinizar a sus plantas, ¿no? Entonces, no duran. Algunas plantas sí tienen, digamos, una floración explosiva, en donde casi todos los individuos al mismo tiempo florecen, pero en términos generales las plantas de murciélagos no tienen esa adaptación, tienen más bien una floración extendida. Tienen las flores que sobresalen del follaje, como aquí, ¿no? Flores muy conspicuas para los murciélagos o que salen del tronco. Tienen aromas compuestos que para nosotros pueden no ser muy atractivos, un poco sulfurosos. El dimetildisulfido es un componente volátil que se ha visto que está presente en algunas plantas polinizadas por murciélagos y que a nosotros nos puede oler un poco hasta huevo descompuesto o algo así, pero que a los murciélagos les gusta mucho. Eh, en términos generales, aquí en el neotrópico, las plantas polinizadas por murciélagos tienen colores pálidos, tienen colores verdosos, amarillentos, blanquecinos y no muy atractivos, vamos a decir, en términos de florales, de lo que estamos acostumbrados, pero para ellos son muy buenos y los pueden ubicar mucho más fácil en la oscuridad de la noche. Y tienen corolas robustas, en forma de cepillo, de tubo, de copa, que les permite, digamos, anatómicamente introducir el hocico para llevarse el néctar y el polen en el proceso. En términos generales, este es un trabajo especializado en bromelias, pero en términos generales, las plantas especializadas en quiropterofilia o que atraen a los murciélagos, se piensa o se ha comprobado que evolucionaron de alguna planta polinizada por colibrí. Es decir, digamos que en términos generales, muchas plantas polinizadas por murciélago tuvieron un ancestro del colibrí, pero esta planta fue, digamos que evolucionando hasta hacerse más especializada en murciélago, ¿no? Eso se ha probado en este trabajo con bromelia, diferentes géneros, no tan emparentados entre sí, pero que ya tienen especies especializadas en visita por murciélagos, tuvieron un ancestro en ornitofilia, es decir, en la visita de colibríes. Entonces, digamos que la ornitofilia es
el ancestro común generalmente de las plantas polinizadas por murciélagos. Y en términos también de azúcares, tienen características diferentes las plantas dependiendo del polinizador que sea. En los colibríes, por ejemplo, son néctares muy concentrados en azúcares y particularmente en sucrosa, mientras que las plantas polinizadas por murciélagos andan entre el 17, 18, 19% de sucrosa, es decir, no son tan concentradas, tan azucaradas como la de los colibríes, pero sí son mucho más, por ejemplo, de otras plantas que son visitadas por otros polinizadores como aves, paserinas, etcétera. Entonces, no son tan concentradas como la de los colibríes, pero sí tienen una buena concentración de azúcar y particularmente sucrosas que son preferidas para los murciélagos y polinizadores, ¿no? En términos generales, vamos a decir, una planta que atrae murciélagos produce la mayor concentración de néctar, cantidad y concentración de azúcares durante la noche. Este es un ejemplo con una bromelia, vuelvo a hacer el ejemplo porque bueno, hemos estado trabajando con bromelias en los últimos años, y donde se ve que particularmente 8 y 10 de la noche es cuando produce más volumen de néctar y está más azucarado. Y conforme van pasando las horas, el néctar va perdiendo esa concentración y esa cantidad que va haciendo que los polinizadores diurnos, si es que en este caso llegan, ya no tengan mucho más que recibir, ¿no? Entonces, no están especializada, digamos que esta planta, en más que en murciélagos, ¿no? Y en los últimos 20 años hemos conocido este dato bien interesante. Muchas de las plantas polinizadas por murciélagos tienen estructuras para atraer acústicamente a los murciélagos, ¿no? Este trabajo de von Helversen, donde hizo experimentación, lo que muestra es que esta mucuna, por ejemplo, tiene, vamos a decirle así, una tapita en la parte posterior, que la planta cuando ya está lista para ser polinizada, que ya tiene el néctar listo, está, vamos a decir, madura la flor, ya está lista para ser visitada, levanta esta pequeña tapa. Entonces los murciélagos detectan acústicamente esta tapa, esta forma cóncava, y cuando emiten un sonido de colocalización, vean que no importa tanto el ángulo, si está directamente a la planta o si está un poco inclinado, el murciélago puede de todas maneras recibir un eco que le es como a él informativo de que la planta ya está lista. Cuando la planta no tiene esa tapita levantada, es decir, la flor no está lista, le refleja de una manera acústicamente muy diferente a los murciélagos. Entonces ellos ya pueden saber si la flor está lista o no para ser consumida. Entonces, von Helversen lo que hizo fue tapar esta forma, esta tapita, vamos a decir, esta forma cóncava con algodoncito, y lo que observó es que los murciélagos fallaban un poco en la detección de esta estructura, entonces no la visitaban de una manera tan efectiva. Entonces, es importante que reconozcamos que muchas estructuras, hojas, estructuras florales, corolas, etcétera, están mandando señales acústicas a los murciélagos para que los murciélagos se encuentren en la flor. Recientemente, este artículo todavía está en revisión, hasta donde yo sé, lo que muestra es que muchos cactus, por ejemplo, este cactus tiene, vamos a decirle, estos tricomas, estos, vamos a decirle, pelitos que están rodeando la flor. Y lo que se ha visto es que esta superficie de tricomas lo que en realidad hace es absorber el sonido que emiten los murciélagos, pero le da una señal acústica muy clara al murciélago que le indican dónde está la flor. Y cuando los investigadores hicieron un experimento removiendo estas espinas, estos, vamos a decirle, pelitos que tiene este cactus, la señal acústica no le llega tan fina al murciélago y por lo tanto se le dificulta encontrar la flor en un cactus. Entonces, las estructuras que muchas veces las plantas tienen, no todavía las estamos descubriendo, pero no las conocemos del todo bien, pero están indicando que hay una especialización muy importante para atraer a los murciélagos en este caso. ¿Cómo aprenden los murciélagos? Pues todavía no sabemos muy bien de qué manera van aprendiendo,
qué plantas consumir, etcétera. Este trabajo con una colonia en cautiverio, lo que al menos observó es que la madre regurgita un poco de néctar y se lo comparte a la cría. Todavía no se tiene la certeza de que de esa manera sea como la cría aprende a digerir estos azúcares y a identificar tal vez las plantas que son importantes en su dieta, ¿no? Pero probablemente por ahí vaya, además de que sabemos que las crías acompañan a la madre en sus vuelos en los primeros días y que posteriormente vuelan las madres junto con las crías enseñándole muy probablemente. Y muy probablemente eso es lo que nosotros observamos. Este es un trabajo también hecho con Pedro Aguilar, en donde no era la finalidad el registrar lo que ahora voy a decir, pero salió en los resultados. Y era, lo que sí queríamos era tratar de ver qué polinizadores llegaban a esta pseudoalcantaria grandis, una bromelia enorme, como podemos ver aquí, que está en Veracruz. Lo que hicimos fue traslocar un par de plantas de esta zona de cerca de Córdoba, porque típicamente esta planta está en Jico, en las cascadas de Texolo, pero inaccesible para su estudio. Entonces, ubicamos una población de esta planta y la traslocamos aquí cerca de las cascadas de Texolo, donde ya había plantas de la misma especie, pero que sí nos permitían las grabaciones y las observaciones de forma más fácil, ¿no? Aquí estoy con Pedro. Y aquí son las cascadas de Texolo, a quien no las conozca, están en Veracruz, cerca de Jico, muy bonito. Y lo que observamos fue que era un recurso importantísimo para las madres de Anura Jofroyi, se alimentan en la gestación de estas plantas y lo que observamos es conforme van desarrollándose las crías y siendo más independientes, empiezan a visitar esta planta, pero se equivocan, como vimos ahí en los primeros intentos fallidos, y esta especie que presenté al principio, cuando ya los adultos encuentran la flor, realizan el vuelo en suspensión, pero lo que vemos es que estas crías que todavía lo podemos determinar por el tamaño, que es muy pequeño en comparación con un adulto, todavía son erráticas, se equivocan, pero están llegando y en un principio lo que hacen es colgarse de la planta para obtener el néctar y conforme van aprendiendo este vuelo en suspensión y cómo consumir los recursos florales, se mantienen en vuelo en suspensión, ¿no? Entonces, nosotros sin querer registramos de qué manera los jóvenes van visitando las flores, equivocándose en un inicio, pero posteriormente cuando ya son adultos, vemos claramente que los adultos lo que hacen es mantener un vuelo en suspensión cuando visitan las flores, ¿no? Ya para ir terminando esta charla, quisiera hacer énfasis, ay, no se quiere cambiar, ay, perdón, quisiera nada más compartir muy brevemente algunos videos de trabajos de plantas quiropterófilas que hemos trabajado en los últimos años. Ahí vemos algunas bromelias en bosques mesófilos de Veracruz, tanto en los Tuxtlas como cerca de Jalapa. Vemos cómo realizan este vuelo en suspensión y muchas veces se cuelgan, como en este caso de la flor. Entonces la flor tiene que aguantar el peso de los murciélagos. Otros, como bueno, este se ve un poquito menos fácil porque está como muy lento, pero aquí vemos cómo el murciélago empuja la flor y en el momento en que la empuja se lleva el polen en la cabeza, ¿no? O esta flor que es visitada por una hembra gestante, vemos cómo introduce completamente el hocico dentro de la flor y al hacer esto se lleva todo el polen en la cabeza para posteriormente visitar otra planta. Los murciélagos, ya para terminar, polinizadores todavía, en términos generales, no conocemos mucho de la importancia económica que tienen. Algunos trabajos como este de Zamora, reciente de hace un par de años, bueno, sí, un par de años, lo que hizo fue estudiar los murciélagos en plantaciones de cactus, un cactus que es una pitaya en la zona del Bajío que se consume, que se comercializa, y lo que estos autores vieron es que cuando no hay murciélagos, cuando se excluyen los murciélagos de la polinización, decrece la producción de frutos y sobre todo son menos pesados y sobre todo un poquito menos dulces, ¿no? Se hicieron pruebas obviamente de los azúcares que los frutos tienen y lo que se puede ver es que el aporte
en la polinización de los murciélagos es muy importante para la calidad de los frutos que son consumidos por el ser humano. Y si nosotros hiciéramos estudios con muchas otras plantas que consumimos, nos daríamos cuenta que los murciélagos tienen un papel importantísimo. Hay plantas como el tequila, como el durián, ya voy a terminar, que son importantes para la comercialización y que los murciélagos son claves para que estas plantas produzcan una buena cantidad de frutos y frutos grandes y frutos dulces. Con esto termino la charla de hoy. Espero haber compartido esta pasión de los murciélagos nectarívoros y que ahora nos fijemos un poco más, porque los murciélagos están en todos lados, están en las ciudades, como aquí esta foto fue tomada hace un par de meses en el patio de aquí atrás, visitando plantas tan comunes como plátanos, como jícaros, etcétera, en nuestro entorno. Entonces, vamos a proveerles de comida en nuestros patios, así como queremos hacer jardines para colibríes, podemos implementar tener algunas plantas que sean atractivos para estos polinizadores nocturnos. Muchísimas gracias y no hay que dejar de agradecer a todos los financiadores de los proyectos en donde han salido varios de estos datos y a todas estas personas. Y muchas gracias por la invitación y por ustedes prestar atención a esta charla. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Wow, aprendí un montón de cosas que no sabía sobre los murciélagos. Okay. Tenemos algunas preguntas, si me das chance de leerlas, dame un segundo. Sí. Doctora Cristina, muchas gracias. Primero, pues un gusto tenerla con nosotros y pues quisiera resaltar, si Paula me permite, este año volvemos a tener participación de varios estados de México y con usted pues está representado Veracruz, ¿no? Por a través de la Universidad Veracruzana. Entonces nos alegra mucho que el evento siga convocando investigadoras e investigadores de varias partes de la República, ¿no? Entonces muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Del YouTube Vamos con ¿hay las preguntas. preguntas en Face? Ok. Ay, perdón. Simplemente. Ay, perdón, ¿dónde estoy? Ya. La tecnología me atropella, discúlpenme. Ok, entonces tenemos preguntas de YouTube. Julián Raúl Olvera Martínez hizo varias. Dice, ¿es posible crear un jardín para murciélagos en la ciudad? Sí es probable porque bueno, tendríamos que estar familiarizados con qué plantas y en qué región estamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona centro de Veracruz, donde estamos, con mantener, por ejemplo, bromelias y algunos otros arbustos, por ejemplo, hay covea, por ejemplo, una planta rosadita que es un arbusto que crece ahí en los bordes del bosque mesófilo, se pueden tener plantas atractivas para los murciélagos. Aquí en las zonas tropicales hay muchos árboles, muchas hierbas que son atractivos para los murciélagos e incluso, por ejemplo, como les mostré ahí, el plátano. El plátano es un recurso que lo tenemos en todo México casi, en Jalapa, en Tabasco, aquí, y que también se vuelve muy atractivo. Entonces sí, también hay que nada más informarnos un poco mejor, pero podemos hacer jardines no solo para los polinizadores murciélagos, también para los dispersores murciélagos y proveerles, por ejemplo, frutos que dispersen, ¿no? Entonces, sí hay manera de solo informarnos un poquito sobre las plantas que son visitadas por murciélagos, ¿no? Ok. Sobre esto que nos dices de informarnos sobre las plantas que visitan a los murciélagos, ¿hay listados, por ejemplo, que la gente pueda consultar o que pueda ir y ver qué plantas puede conseguir para poner en su jardín o en su patio? Bueno, listados así, digamos que tan coloquiales, no, pero en esta base de datos que les compartí de Bat Eco Interactions,
puede ponerse, por ejemplo, alguna familia de planta y te va a decir cuáles especies de esa familia de planta se ha visto que interactúan con murciélagos polinizadores, o bien sabiendo qué murciélago polinizador tenemos en nuestra zona, poner el nombre de la especie de murciélago y entonces te van a aparecer todas esas plantas de las que se tiene registro que se ha visto que consuman, ¿no? Entonces, de esta manera se puede uno ir familiarizando, pero también si es una persona en México y quiere contactar a alguno de los investigadores que trabajamos con murciélagos en México, podríamos proveerle quizás si nos dicen qué zona está del país. No es lo mismo, obviamente, una zona desértica, ¿no? Ahí son agaves, son cactáceas, lo que atrae muchas veces a murciélagos. Entonces, dependerá de la zona donde vive esta persona que se puede proveer algunas especies para como sugerencia, ¿no? Ok. Eh, Julián también nos pregunta, ¿por qué en Ciudad de México hay cada vez más jacarandas, pero no hipomeas, por ejemplo? ¿Las hipomeas las visitan los murcis? Pues mira, no sé por qué hay más jacarandas, pues porque evidentemente le gustan a la gente, ¿no? Son árboles introducidos, pero que han ido ganando terreno. Eh, Hasta donde sé, sí visitan algunas hipomeas, pero no todas, ¿no? Las hipomeas generalmente son visitadas por insectos, hasta donde yo sé, pero creo que sí visitan algunas hipomeas, quizás aquellas que tengan la coloración más blanquecina, pero en términos generales son más bien visitadas por insectos, por abejas, las hipomeas, ¿no? Tenemos por aquí más preguntas. Ok. Diana dice, excelente charla, muchas gracias, admiro mucho su trabajo, saludos. Gracias, Diana. Eh, si nos, si nos dice Diana de dónde nos está saludando, estaría chévere. Rosy Vadillo dice, muy buena plática, doctora, felicidades. Una pregunta, para la identificación de murciélagos con las fototrampas, ¿qué tan fiable es? Bueno, las fototrampas dependerá del modelo de fototrampa. Ya hay muchas fototrampas, digamos, que pueden generar videos. De hecho, Emma Gómez está realizando precisamente ahorita un proyecto en Nuevo León en donde está utilizando fototrampas, ¿no? Pero normalmente ya con los settings de video. Una fototrampa, una foto, es muy difícil que salga porque la velocidad de visita, como ya vimos de los murciélagos, es tan rápida que no alcanza a dar, digamos que el trigger o el disparo de una trampa cámara que sí puede fotografiar a un jaguar o algo que tarda un poquito más en moverse. En cambio, la visita de un polinizador es tan rápida que una fototrampa como tal no, pero muchos de estos modelos ya traen video, entonces lo que sí se puede hacer es utilizar el video que junto con alguna buena iluminación infrarroja permite obviamente una buena grabación de un video para poder identificar visitas efectivas, etcétera, a las plantas, ¿no? Muy bien. Este, a ver, David González dice, muy interesante plática, ¿de qué manera afectan las actividades humanas a las relaciones huésped-polinizador? Gracias. Sí, bueno, pues las actividades humanas, particularmente, obviamente, la instalación de nuevas casas, el corte de la vegetación natural, etcétera, tiene un impacto que todavía no se termina de probar completamente en las especies, pero es evidente si hacemos referencia a lo que mencioné antes, ¿no? Que los murciélagos, al menos estos nectarívoros, necesitan una muy buena cantidad de flores noche a noche para consumir y para tener, digamos que sus requerimientos energéticos cubiertos. En Jalapa, por ejemplo, en muchos corredores, en muchos bulevares, en las avenidas, crecen, por ejemplo, muchas bromelias que son polinizadas por murciélagos. Entonces, hay muchas de estas bromelias que toleran bastante la antropización, vamos a decirlo, y que crecen muy bien en los bordes, en los cafetales, etcétera. Entonces, algunos murciélagos pues, pueden encontrar en estos ambientes aún alterados alimento, pero en términos generales, si hablamos de la pérdida de vegetación natural, pues evidentemente va a tener un efecto negativo en la fauna de murciélagos polinizadores, ¿no? Ya. En ese sentido,
Lo que nos dices, entonces, ¿qué tan común son los murciélagos nectarívoros en las ciudades? Pues han habido algunos trabajos que prueban que los murciélagos nectarívoros son abundantes en las ciudades y muy probablemente si prestáramos más atención nos daríamos cuenta que depende de la ciudad y depende de los recursos que se provean. Puede ser incluso como se ha visto en Colibrí que hayan aumentado si los recursos están, ¿no? Los alimentadores de colibrí también en algunas ciudades, por ejemplo, del sur de Estados Unidos, se ha visto que han incrementado la observación de los murciélagos nectarívoros, ¿no? De los leptonicteris, de Cueroniscus, Cueronicteris, perdón, que están yendo a los alimentadores de colibrís a visitar y a tomar néctar durante la noche, ¿no? Entonces, hay maneras, digamos, que de poder observar, nada más es cosa que nos pongamos atención. Yo simplemente un día colgando la ropa aquí en el tendedero atrás fue que nos dimos cuenta que llegaba aquí un glosofagino a visitar un plátano, ¿no? Entonces es cuestión de que nos pongamos atención y ahí podamos darnos cuenta de que están en nuestro alrededor y que si les damos obviamente alimentos naturales, no solo alimentadores no son, digamos que en términos generales tan recomendados. Lo mejor es tener plantas nativas que sirvan de alimento tanto a los polinizadores diurnos como a los nocturnos, ¿no? Gracias. Este, Suemi Vallado dice, gracias a los organizadores y a la doctora, excelente charla. Claudia Moreno dice, excelente doctora Cristina. Muchas gracias a Paola y a Carlos por la organización de este evento. Muchas gracias, Claudia. Edith Carrera dice, saludos desde Los Tuxtlas, Veracruz. Muy buena charla, gracias. Dice, aún falta mucha difusión del papel de los murciélagos para que no sean atacados por la gente. Exactamente, falta mucha difusión porque como mencioné al principio, cuando vas al campo y le preguntas a la gente, lo primero que te dice es que son vampiros, ¿no? Que son transmisores de rabia o que muerden al ganado. Y esto ha llevado, particularmente en la región de los Tuxtlas, a que muchas comunidades, por ejemplo, vayan a los refugios que hay veces que sí comparten, obviamente, los vampiros con algunas otras especies como polinizadoras o insectívoras o frugívoras y quemen las cuevas, las dinamiten, etcétera. Entonces sí falta mucha educación ambiental, falta mucha concientización hacia el público en general para que puedan conocer el papel que tienen los murciélagos y se quiten esa idea de que la mayor parte o que todos son vampiros, ¿no? Y solo en esa medida podríamos hacer que se les acepte un poco más y se les respete, ¿no? Así es. Damaris Monroy pregunta, ¿qué tipo de plantas florales o frutales quiera yo sembrar para que sirva de alimento para los murciélagos que encuentro en una zona calurosa? Bueno, pues igual dependerá de la zona calurosa, pero por ejemplo, los murciélagos visitan flores del jícaro, visitan flores aquí del plátano. Te puedo pasar, si quieres, al rato una lista de plantas. Yo estoy ahorita aquí en Yucatán, entonces dependerá igual de la región Ujú. en donde nos escribas y te puedo pasar algunas plantas, tanto arbustos como árboles que puedan ser atractivos para murciélagos, polinizadores o dispersores de semillas y también muchas veces también se alimentan de pequeños frutos, por ejemplo, algunos ficus, aunque los ficus chicos generalmente son introducidos, no son nativos, pero ficus, los murciélagos polinizadores también a veces se alimentan de frutos muy pequeños con semillas muy chiquitas de las cuales toman también la pulpa, ¿no? Entonces también el tener árboles frutales, no necesariamente puros, árboles con flores, pueden ser importantes recursos porque también consumen jugos de néctares de los frutos, ¿no? Muy bien. Por aquí nos pregunta Natalia CG, ¿cuáles son las principales amenazas para los murciélagos y si existen medidas de conservación en México? Sí existen medidas de conservación, existen la norma oficial mexicana, existe iniciativas diferentes que son
el establecimiento de sitios prioritarios para la conservación o áreas prioritarias para la conservación, que ha sido una iniciativa que han tenido la Red Latinoamericana de Murciélagos. Sin embargo, lo que no tenemos todavía es una legislación que vaya acorde a estas medidas de protección. O sea, tenemos un listado, pero tampoco tenemos medidas fuertes si alguien va y dinamita una cueva o si quema un refugio, etcétera. Esa parte de la legislación ambiental todavía estamos, digamos que lejos de tener lo que tienen otros países como Reino Unido, en donde si tú matas a una colonia que se meta a tu ático o a tu casa, tienes una pena económica y hasta de cárcel, ¿no? Entonces, nos hace falta mucha legislación, sí tenemos, digamos que normas, pero nos hace falta implementarlas. Y la primera pregunta era, aparte de que si tenemos... ¿Cuáles eran las amenazas causadas Hay por muchas los humanos? Hay muchas amenazas, el vandalismo. En Estados Unidos y Canadá en los últimos años ha habido una amenaza terrible para los murciélagos, más bien insectívoros, que es la dispersión de un hongo que ha diezmado poblaciones enteras de murciélagos. Lamentablemente llegan 7 millones más o menos de murciélagos muertos desde el 2006 hasta la fecha por este hongo. Existen también amenazas de la instalación, por ejemplo, de energía eólica si no se colocan en los lugares adecuados, que sean lejos de pasos migratorios. Aquí en México todavía nos hace falta mucho conocimiento al respecto, pero se ha visto que en Canadá, en Estados Unidos, también eso. Hay maneras de remediar de tener instalaciones de energía verde y manteniendo la diversidad. Pero aquí en los lugares tropicales, digamos que la reducción del hábitat, el vandalismo, el atacar a las poblaciones en sus refugios son de los problemas más recurrentes. Lía Fernández Tarrío pregunta, dice, muchas gracias por su charla y compartir su conocimiento. Una pregunta, ¿cuáles de las especies que ha nombrado tienen nombres comunes? No sé si de las plantas o de los murciélagos. Pues todos los murciélagos tienen nombres comunes. Lamentablemente luego nosotros los investigadores no estamos tan familiarizados con los nombres comunes porque la verdad es que los nombres comunes a veces se parecen tanto. Murciélago lengüetón de Palas, el murciélago frugívoro de Jamaica, son nombres comunes, pero nosotros generalmente no los usamos mucho. Si ella quiere conocer un poco más de los nombres comunes, puede entrar a Enciclovida, esta página de la Conavio, que tiene ahí, por ejemplo, las especies de murciélagos y sus nombres más comunes en términos coloquiales, ¿no? Ese es un buen recurso y es una página que todo el mundo debe visitar y consultar porque es muy, muy útil. Muy bien. Carlos, ¿tiene algunas preguntas? Hola, sí, tengo una pregunta que nos mandan desde Colombia. Eso con respecto a la ecolocalización, Cristina. Sí. Preguntan si se sabe que ellos usan la ecolocalización para identificar la cantidad y oferta de frutos que pueden estar disponibles Sí, para su sí, alimentación. sí, cada vez se conoce mucho más sobre la ecolocalización, pero seguramente así como ellos pueden detectar la cantidad de néctar presente en una flor y pueden de alguna manera tener este panorama acústico de cómo está un árbol, por ejemplo, en términos de las flores que vienen al día siguiente, etcétera, tienen también este mismo recuerdo de dónde estaba el árbol frutal que tenía frutos y muy probablemente podrán tener este panorama acústico de qué frutos va a tener, por ejemplo, disponible al día siguiente ese árbol, ¿no? Pero lo primero que tienen es una memoria de dónde estaba ese árbol que tenía frutos ayer, luego tienen también la visión, el olfato y por último utilizan la ecolocalización, estos murciélagos aquí en el neotrópico, para encontrar exactamente en qué parte del follaje se encuentra este fruto disponible o la flor disponible, ¿no? Gracias, Cristina. Hay un comentario, dice, de María Teresa Flores desde Guanajuato. Gracias por todas las personas que hacen posible el evento, por compartir la transmisión
y le manda a decir, vivan los Mursis, saludos desde el estado de Guanajuato. Qué bueno, Teresa, y gracias por ver la charla y qué bueno que te gusten los Mursis. Ok. Gracias, Yo Cristina. Por tengo una... acá no tengo más preguntas. ah, Gracias. ok, gracias, Carlos. Yo tengo una pregunta. Sí, Paula, adelante. Este, pues el néctar son muchos azúcares, algunos aminoácidos, ¿cierto? Sí, ¿De dónde obtienen la proteína los del los polen. murciélagos? Muchas veces del polen. ¿Por qué? Porque también no todos los polinizadores se alimentan exclusivamente de néctar. Además de que consumen el polen, también muchas veces consumen insectos, ¿no? Entonces, el Alnura geoffroyi, por ejemplo, un murciélago nectarívoro muy común en la zona centro de Veracruz, en los bosques mesófilos, se ha visto que en muchos momentos del año también consume insectos. Entonces, se ha visto o se ha hipotetizado que muchas veces al visitar las flores e introducir su hocico se pueden llevar insectos con ellos, pero sí se ha detectado que van por los insectos también, o sea, no solo lo obtienen del polen. ¿Por qué? Porque cuando visitan la flor y van a otra flor, muchas veces se quedan obviamente con mucho polen en su pelaje y ellos se acicalan, se limpian, pasan la lengua por el pelaje y a la hora de hacer eso consumen el néctar, el polen. Entonces el polen sí tiene proteínas, al igual que los insectos que consumen de forma directa, con intención, ¿no? Ok. Ahora que mencionas la lengua, perdón, ayer la doctora Aismerin nos mostraba una imagen donde el colibrí eh, guarda su lengua casi hasta detrás del cráneo, ¿no? Sí. ¿Dónde guardan la lengua los murciélagos? Pues para O sea, ¿cómo serte se...? franca, no estoy tan segura, pero al menos este que sí mencioné que tiene la lengua larguísima, tiene una cavidad aquí en el tórax, aquí como por las costillas, ahí digamos que la guarda, ¿no? En una cavidad torácica. No creo que como tal en los murciélagos utilicen el cráneo, ¿no? Más bien es esta parte de acá. Pero este que tiene la lengua tan larga, que es 1.5 el tamaño de su cuerpo, tiene una cavidad torácica para almacenar esa lengua tan larga, ¿no? Es increíble este murciélago que se descubrió hace algunos años, ¿no? La, el largo de la lengua, digamos que para mí es increíble, ¿no? Sí, qué maravilla. A ver, por acá te leo otra pregunta, ya vamos terminando con la sección. Dice Aura Rion Masalt. Bueno, ¿pueden existir murciélagos en áreas urbanas como ciudades o hay algún fenómeno donde se ha visto que se están adaptando como los colibríes? Te la leí literal. Sí, como mencioné, digamos que en algunas ciudades, particularmente del norte de México, del sur de Estados Unidos, se ha visto que los alimentadores de colibríes atraen a muchos murciélagos. Entonces, en esas zonas probablemente ha habido un incremento en el área urbana, quizás de visitantes alrededor de las casas porque están teniendo esta oferta alimenticia. Pero en términos generales, en las ciudades hay murciélagos que se alimentan de muchas plantas que están en los jardines, en los zoológicos, en los parques urbanos, etcétera. La cuestión es que no son tan fáciles de observar como si lo es un polinizador diurno como un colibrí, ¿no? Están ahí durante la noche, pero las visitas son tan cortas, en la oscuridad. Los murciélagos además les gusta mucho más o están más activos en las noches de luna nueva, es decir, cuando está mucho más oscuro. Pero si prestásemos atención, como menciono aquí en el patio, que hay un plátano y que cerca del vecino tiene una luz, los murciélagos llegan a acostumbrarse a tener luces de la iluminación de las ciudades y aún así estar yendo a visitar las plantas. Solo cuestión de que nos fijemos un poquito más. Y por último, nos piden que si podrías compartir la página de la Conavio con los nombres comunes. Tal vez si nos das el enlace, nosotros lo podemos poner en nuestras redes sociales.
Sí, Enciclovida, pues se llama la página, pero sí, se los paso ahorita por Facebook. Enciclovida. Bueno, Sí. muchísimas gracias, doctora María Cristina. Fue Nada, muy Paola. interesante. Espero que a todas las personas que nos hayan visto, pues también han aprendido tantas cosas como acabo de aprender yo. Este, gracias por aceptar la invitación y Hasta terminamos. la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Muy bien, entonces, siguiendo nuestro programa, vamos a cambiar un poco.